Buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Por favor, me confirman si estamos visualizando la pantalla. Sí, doctor. Perfecto. Bien, vamos entonces a continuar ya para concluir pues este tema que es muy interesante como es el pie diabético, ¿no? Le quiero comentarles pues que esta semana es nuestra última semana de clases teóricas. De aquí, el día de mañana les voy a indicar cómo vamos a tener una clase acerca de medicina basada en evidencia, puesto que quiero indicarles la metodología para la realización de un trabajo de investigación, un trabajo que consiste en realizar lo que se conoce dentro de lo que es el mundo de la medicina basada en evidencias como un POEM. Un POEM no es otra cosa sino una medicina en evidencia aplicada u orientada en el paciente, ¿no? Mañana vamos a tener esta clase con el objetivo de indicarles cómo realizar este trabajo y nuestro taller práctico estimo que estará programado para mediados del mes de enero. Ya les confirmaría, es un sábado, es presencial aquí en la ciudad de Riobamba. Ya les confirmaría exactamente la fecha, bueno, la hora, empezaríamos 8 de la mañana y el lugar exacto les enviaría la ubicación, ¿no? Perfecto, entonces, y claro, algunas fechas dentro de lo que es el sistema de evaluación, ustedes serán promovidos del diplomado siempre y cuando, uno, reúnan lo que es nota un mínimo de 7/10 en cuanto a evaluaciones. Ustedes ya han rendido una primera evaluación, habrá otra evaluación final. Tenemos este trabajo de investigación que les menciono y una evaluación que será al final del taller. Con estos cuatro puntajes, pues se hará un cómputo y de esa manera deberán alcanzar al menos 7/10 y una asistencia, ¿sí? Al menos del 85% a las clases dentro de lo que es el diplomado, ¿ok? Y de esa manera, pues ustedes serán promovidos en este curso. Bien, eso únicamente como paréntesis. Entonces, esta clase, por favor, el día de mañana es importantísima. Esta clase, bueno, todas las clases quedan grabadas, pero sí es importante que estemos presentes para ver alguna pregunta, interrogante referente a la realización de este trabajo de investigación, como les menciono, ¿no? Perfecto, vamos entonces a concluir con nuestra clase. En la clase anterior, nosotros habíamos conversado y habíamos abarcado lo que es el proceso o la infección en una úlcera en un paciente diabético, o sea, ese pie diabético infectado en el cual nosotros tenemos que establecer una conducta, una intervención pronta, oportuna, eficiente, con la finalidad de evitar que ese proceso infeccioso, lógicamente, pueda conllevar a lo que sería un proceso séptico, ¿sí? Y que pueda amenazar la vida de nuestro paciente. Entonces, en este contexto les había indicado que es necesario hacer una evaluación y definir, ¿no? Y saber y preguntarnos, ¿este pie o esta úlcera en este pie diabético está infectada o no? Esa es una interrogante que debemos hacernos. No toda úlcera en el paciente diabético está infectada, ¿sí? No toda úlcera. Se estima que sí, al menos un 58%, algunos establecen entre un 40 a 60%, ¿sí? De úlceras en el pie diabético están infectadas. ¿Sí? Entonces, pero no siempre, ¿sí? Una úlcera implica que ustedes de entrada van a estar con antibióticos. No se olviden que es un paciente inmunocomprometido, un paciente que
direccionará fácilmente procesos o mecanismos de resistencia antimicrobiana y debemos guardar esos principios de un uso racional de los antibióticos, puesto que imagínense ustedes esa úlcera con antibióticos, pensamos que con antibióticos vamos a lograr cerrar esa úlcera, ¿sí? Y estamos probando un esquema, después otro esquema, y ese paciente viene meses recibiendo esquemas de antibióticos y direccionando resistencias importantes. Y estos pacientes vienen ya con bacterias productoras de BLE, vienen con bacterias con resistencia a carbapenemasa, vienen con estafilometicilino resistente, es decir, vienen casos bastante complejos que obviamente empeoran el pronóstico y la sobrevida de los mismos. Ya de por sí tenemos el problema de su proceso infeccioso, de su isquemia, ¿no es cierto? Que de pronto termine en amputación y además de eso sumarle la presencia de un agente, de un organismo MDR o multidrogo resistente, o sea, es terrible, ¿no? Entonces, por favor, hacer un uso racional de los antibióticos, establecer criterios de severidad, ¿sí? Y sobre todo si está o no está infectada esa úlcera. Y aquí les había dado algunos aspectos clínicos, porque la posibilidad de un proceso infeccioso no solamente puede ser predicho con aspectos clínicos, sino también con aspectos de laboratorio, ¿sí? Pero recordemos que estos pacientes son inmunocomprometidos y en este contexto la leucocitosis puede estar ausente, la fiebre puede estar ausente, el proceso inflamatorio muchas veces a simple vista no puede ser muy objetivo. Entonces, necesitamos lógicamente reunir varios argumentos y elementos antes de empezar una antibiótico terapia. Dentro de estos factores clínicos clásicos, les había dicho, el calor, la zona eritematosa, la tumefacción edematosa, el dolor, la presencia de purulencia en esa zona, signos secundarios como secreción no purulenta, tejido de granulación de colorado, friable, erosiones, mal olor, ¿sí? Y les había comentado que con dos o más de estos criterios, ¿sí? Podríamos establecer pues la posibilidad de una infección. Cuando ustedes han concluido que probablemente ese paciente esté con una infección, entonces van a aplicar y establecer, van a estratificar esa infección. Van a estratificarla porque obviamente decidirán si manejarlo ambulatoriamente con antibióticos orales o en su defecto a nivel hospitalario con antibióticos intravenosos. Entonces, por eso es importante estratificar la infección. Si no, imagínate, si no estratificas tú manejándole en la casa como con antibióticos orales y total es una infección moderada, severa. Y por eso estos casos y estos pacientes se complican y pasas semanas prácticamente empeorando el pronóstico del paciente y no tienes una respuesta. Entonces, por eso es importante estratificar una enfermedad y en este caso el grado de severidad de la infección. Y les había dado una escala, que es la escala, la del ITSA y en este caso del equipo o el equipo de trabajo referente a lo que es el pie diabético, ¿sí? Y tenemos pues esta clasificación donde pueden categorizar a sus pacientes como no infectado o como una infección leve, moderada a severa. Infección leve a moderada podría ser tratado de forma ambulatoria con antibióticos orales. Hay también grados, en este caso, infecciones moderadas, que obviamente es preferible hospitalizarlas para tratamiento intravenoso. Y las severas definitivamente tiene ese paciente que ser hospitalizado, ingresado y manejado con antibióticos intravenosos. ¿Ok? Siempre en este contexto evalúen, por favor, criterios de SIRS, criterios de QuickSOFA, ¿sí? No se olviden en este contexto cuáles son nuestros criterios de SIRS, solamente como un breve recordatorio, ¿sí? Tenemos a SIRS, tenemos a QuickSOFA como herramientas de primera aproximación ante la sospecha de un proceso séptico, ¿no? Ante la aproximación me refiero porque lógicamente el contexto, la definición de sepsis según la, la nueva evidencia, ¿sí? No hace mucho sacaron
una nueva guía, la ITSA, que es quien, pues, estas guías de Surviving of Sepsis, que claro, tienen también la colaboración y todo el apoyo y el trabajo técnico del ITSA, ¿no? Que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Em, Hablando acerca de algunos cambios, de algunos aspectos en cuanto a al reconocimiento o cómo sospechar en un paciente con sepsis. Hace algunos años se definió lo que son los criterios de SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Posteriormente dijeron, no, los criterios de SIRS no es que no sirvan, ¿sí? Hay que interpretar adecuadamente la evidencia. Nunca dejaron de servir los criterios de SIRS, ¿sí? Pero fueron reemplazados de una u otra forma por los criterios de Quick-SOFA. Sin embargo, desde que salió esto hace, ¿qué? Unos 3 años aproximadamente, en lo particular, al menos yo siempre he seguido utilizando los criterios de SIRS más los criterios de Quick-SOFA. Esto es importante porque de por sí una sola herramienta, una sola escala, no te puede predecir con la suficiente sensibilidad aquellos pacientes que de pronto estén cursando con un proceso séptico. Y esa es la razón por la cual incluso en el libro de protocolos terapéuticos, en el capítulo de sepsis, que les invito a revisar, sigo manteniendo estos criterios de SIRS y Quick-SOFA. Y la evidencia actual nos han dado la razón en este sentido. La evidencia actual apoya y menciona que los criterios de Quick-SOFA no deben ser usados como una única herramienta para la detección o sospecha de sepsis. Eh, así te establece esa recomendación de la ITSA. Y claro, no debe ser utilizado como una única herramienta por su baja sensibilidad para predecir, lógicamente, sepsis. Son altamente específicos, sí, pero tienen una sensibilidad baja. Y cuando estas herramientas, estas escalas, lo que deben ser es altamente sensibles, ¿sí? Porque son herramientas de tamizaje, eso es importante. Una herramienta de tamizaje, ¿sí? Se caracteriza por tener una alta sensibilidad. Al tener una alta sensibilidad, por supuesto, tienen un alto valor predictivo negativo. En cambio, una prueba altamente específica tiene un alto valor predictivo positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en términos de medicina basada en evidencia? Que una prueba altamente sensible, esto es una prueba de tamizaje, ¿sí? Esta es una prueba de tamizaje y esta es una prueba confirmatoria. Prueba o escala, para el término o para esta analogía, sería algo similar. Una prueba altamente sensible tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, que te descarta enfermedad, ¿sí? Más no te confirma. Una prueba altamente específica tiene un alto valor predictivo positivo, es decir, que te confirma. Estas herramientas del SIRS, del Quick-SOFA, deben ser elementos de tamizaje, ¿sí? Por ende, deben tener una sensibilidad alta, ¿sí? Y resulta que no, que realmente estas herramientas, por separado, por sí solas, más bien tienen una baja sensibilidad. Imagínate una sensibilidad del 60, 65%, o sea, es bajísimo. Sí, una especificidad sí que supere el 80-90%, de acuerdo, pero en una prueba de tamizaje no buscas eso. Entonces, esa fue la razón por la cual se cuestionó en su momento el SIRS y ahora el Quick-SOFA. Pero no es que dice, porque ya voy viendo algunos memes por ahí que siempre sacan, ¿no? Que no, ya el Quick-SOFA no sirve. No es que no sirve, eso no es la recomendación. Lo que te dice la evidencia es que Quick-SOFA no debe ser utilizado como una única herramienta en la valoración de un paciente con sospecha de sepsis. Y así es, no puedes usar solamente una escala con tres variables, que en este caso es nivel de conciencia, es frecuencia respiratoria y es tensión arterial sistólica. ¿Sí? Imagínate, cuando salió esto por primera vez hace unos 3 años, yo me cuestioné bastante el hecho de decir, bueno, ¿y por qué restarle importancia a unos leucocitos que sí te da el SIRS, a una fiebre?
¿no es cierto? O sea, ¿quién me va a negar o discutir el papel de una leucocitosis en un proceso infeccioso? O sea, por favor, ¿no es cierto? Entonces, ¿o quién va a negar la validez de una alza térmica en un proceso infeccioso? Entonces, ya desde ahí como que Quixofa entró con un poco de controversia a tratar de predecir procesos sépticos en ciertos pacientes. Claro, la razón fue la siguiente. SIRS, con estos cuatro parámetros, que son los leucocitos, que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura, ¿no es cierto? Leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000, respiratoria más de 20, cardíaca más de 90 y temperatura mayor a 38 o menos de 36. Con dos de los cuatro dices es positivo SIRS. Quixofa, en cambio, nivel de conciencia, un Glasgow menor o igual a 13, respiratoria mayor o igual a 22 y una tensión arterial sistólica menor o igual a 100. Con dos de los tres dices que es positivo Quixofa, es decir, que hay sospecha de sepsis. Entonces, el asunto es que cuando se estableció o cuando se comenzó a usar SIRS, ¿no es cierto? Si bien es cierto, había de pronto un gran número de pacientes que eran captados, pero asimismo había o el SIRS dejaba a un lado o dejaba escapar a un grupo de pacientes en quienes la mortalidad era importante, ¿sí? Como son los pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Resulta que SIRS o que algunos pacientes comprometidos no te hacen, inmunocomprometidos, no te hacen leucocitosis, no te hacen fiebre. Entonces, SIRS dejaba escapar a un grupo poblacional muy importante como son los inmunocomprometidos y de hecho los procesos sépticos son más frecuentes en ellos y la mortalidad es mayor en esos pacientes. Entonces, de ahí la razón por la cual eh, se quedó rezagado o dijeron, no, SIRS no nos presta todas las garantías como para captar a un número importante de pacientes, sobre todo a este grupo de inmunocomprometidos. El paciente inmunocomprometido simplemente decae su nivel de conciencia o comienza a bajar su presión arterial. Por eso es que estas variables son claves en el Quixofa. Ahora, el Quixofa detecta más pacientes inmunocomprometidos, pero te deja escapar a otros pacientes que quizás no son inmunocomprometidos, en los cuales la leucocitosis y la temperatura es importante. Entonces, de una u otra forma, hace 3 años y desde hace 3 años, así que cuando te digan que el SIRS ya no se usa, que etcétera, no es falso, ¿sí? Claro que se usa. El asunto, y hoy nos ha dado la razón la evidencia científica, el asunto es que no tienes que usar por separado. Si la sensibilidad de cada una de forma individual es baja, al unir o al asociarlos, ¿sí? Aumento la sensibilidad. Es decir, tienes que usar para predecir sepsis SIRS y a su vez también tienes que usar Quixofa e incluso escalas de alerta temprana como la escala de News o la escala de Muse, ¿sí? Que son escalas que también te pueden ayudar a predecir el comportamiento o la sospecha de un paciente con sepsis. Si tú utilizas estas tres, aumentas más todavía la sensibilidad. Sí, pero por lo menos que utilices SIRS y Quixofa. Con eso puedes detectar a un mayor número de pacientes sin que se te escapen si son inmunocomprometidos o inmunodeficientes. Sí, entonces esto es importante que lo conozcan a breves rasgos, porque sí necesitan pues una herramienta que les permita sospechar en que si ese paciente está séptico. Entonces, en el pie diabético, ¿sí? O la infección de una úlcera en un paciente diabético, por supuesto que es causa de un proceso séptico, ¿sí? Y en algún momento van ustedes a enfrentarse ante estos pacientes y necesitan establecer si ese paciente está o no en una sepsis, en este caso de partes blandas, de tejido óseo, ¿no es cierto? Si ya esa infección prácticamente ha invadido hueso y ya estamos frente a una osteomielitis, entonces a la vez que es un paciente inmunocomprometido y la posibilidad de procesos sépticos en ellos es muy alto. Entonces deben rápidamente sospechar si está o no está padeciendo un proceso séptico. ¿Por qué? Porque el inicio del antibiótico es clave. El antibiótico tiene que ser iniciado dentro de la primera hora de ser detectado el proceso séptico como tal, ¿sí? No aplica eso de que
no, esperemos los cultivos, ahí recién vamos a iniciar el antibiótico. No, no, todavía no le hacen la limpieza quirúrgica, no, no iniciemos todavía el antibiótico hasta tomar los cultivos. No, cuidado, sí, cuidado. Lo ideal sería eso, sí, pero no es que no siempre vas a tener la disponibilidad rápida de tomar cultivos. Y las guías son claras, no retrases el inicio del antibiótico esperando exámenes de laboratorio, esperando cultivos. Si son factibles, en buena hora, pero si no son, pues eso más bien puede empeorar el pronóstico y la mortalidad de tu paciente. Por cada hora que te demoras en iniciar el antibiótico, la mortalidad de tu paciente está incrementándose en un 10 a 20%. Imagínate, por cada hora que te demoras. ¿Sí? Y entonces aquí hay que cambiar un poco nuestra cultura en el contexto, uno, de que eso de que espérate, tomamos cultivos antes de iniciar el antibiótico, primera cosa. Segundo, no, tómale los cultivos en pico febril. Yo no sé de dónde se inventaron eso o de dónde se sacaron eso. ¿Sí? No es que el paciente solo está séptico cuando está con fiebre y si no está con fiebre entonces no está séptico. O sea, eso es absurdo. Y sigo leyendo en muchas prescripciones. Hemocultivos en pico febril. Sí, o sea, eso no tiene nada que ver, no tiene asidero en cuanto a evidencia científica. ¿O qué más? Por ejemplo, en este caso, las licenciadas de enfermería muchas veces tienen su horario en su cardex, ¿no es cierto? Y a veces, para que coincida el antibiótico con el resto de medicación, le ponen allá, vamos a poner el antibiótico 6 y 12, o, perdón, perdón. Entonces, no es que te puedes acomodar el inicio del antibiótico, ¿sí? O pongámosle 6, 12 o 6,6. No, 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 no. Si yo detecté a las 2 de la madrugada que ese paciente está en un proceso séptico, entonces máximo a las 3 de la mañana está recibiendo la primera dosis de antibiótico. No es que para que me coincida con los demás medicamentos, le voy a poner a las 6 de la mañana, 6 de la noche, porque es cada 12 horas del antibiótico o cada 6, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son algunos de los ejemplos que ya en la práctica nos toca corregir, ¿sí? Nos toca corregir. Eh, a ustedes, como les decía, es importante que utilicen estas herramientas para sospechar en un proceso séptico. Claro, ya si ya está a nivel hospitalario, ¿no es cierto? Ya después de este Quick SOFA puedes correrle ya un SOFA completo, pero correr un SOFA completo necesitas más variables, más exámenes, entre ellos una gasometría. Entonces no siempre vas a estar con esos elementos disponibles, ¿sí? Pero si estás en un nivel primario, no vas a poder calcular un sofá completo. Entonces, ojo con estas herramientas que son importantes y que a ustedes les advierte para el inicio del antibiótico. No se olviden que la eficacia de un antibiótico se valora a las 48 a 72 horas. Esto es importante, doctores. Es decir, si un antibiótico va a pegar, lo va a hacer a las 48 a 72 horas, ¿sí? No tienes por qué quedarte 5, 7, 10 días, 14 días con el mismo antibiótico. Y a los 14 días, ya porque el paciente está agonizando, entonces ahí se te ocurre recién rotar el antibiótico a los 14 días, ¿sí? No, no, si ya no pegó en 48, 72 horas, ya tienes que rotar. Sí, no te quedes ahí con ese mismo antibiótico tantos días, aumentando la probabilidad de mortalidad de ese paciente. ¿Sí? Si ya no te pegó en 48 horas, ya no te va a pegar a los 5, 7, 10, 14 días. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Lo ideal sería, claro, a las 48, 72 horas, rotar, ¿sí? Escalar o desescalar con los resultados de los cultivos. Pero desgraciadamente en nuestros hospitales públicos ya es complejo que te hagan un cultivo, ¿sí? Segundo, es complejo que te lo hagan bien, ¿ya? O que tengas los insumos necesarios como para que te hagan un cultivo o un estudio microbiológico decente, ¿ya? Entonces, no se diga, pues, o sea, el hecho de que ya a las 48 a 72 horas tengas tú el resultado. Yo recuerdo un hospital X, los resultados de un cultivo, yo los tenía a los 7, 8 días. O sea, ya cuando el paciente se estaba yendo a la casa.
Ahí recién me llegaban los resultados de un cultivo. O sea, eso no puede pasar, ¿ya? Entonces, o peor aún, por ponerles un ejemplo, mando a cultivar pus, porque era de un absceso, o sea, mandé pus, y a las 48 horas te sale sin desarrollo, sin crecimiento a las 48 horas, o sea, es absurdo, ya habiendo mandado pus. Entonces, son cosas que suceden en nuestro medio y que por lo general, por lo general y en su gran mayoría, tenemos que usar antibiótico terapia, escalar de forma empírica, definitivamente. Pocos casos muy seleccionados serán cuando realmente tengas, como te digo, un cultivo o un análisis microbiológico decente que reporte la concentración inhibitoria mínima de ese antibiótico para que tú puedas hacer una elección adecuada en base a la SIM. Y no solamente hay un listado de antibióticos que te ponen sensible, intermedio, resistente y sabrá Dios con qué SIM o por lo menos el halo de inhibición, o sea, alguna cosa, algo que te oriente a decidir de ese listado cuál es el antibiótico más idóneo para ponerle, ¿no es cierto? Entonces, no es que solamente ahí tengo un listado y escojo al azar, o sea, así no se hace la elección de un antibiótico en el contexto de un cultivo y antibiograma. Entonces, son muchos, muchos aspectos en los cuales fallamos a nivel eh, del sistema sanitario para llevar a cabo un uso racional de los antibióticos. Entonces, mucho ojo con estas herramientas, ¿no? Que son necesarias, son importantes para predecir sepsis. Perfecto, entonces, y claro, habíamos hablado también de algunos, una vez que ha sido pues estratificado nuestro paciente, si no hay infección, pues entonces no tienes por qué usar antibióticos, ¿sí? Procura limpiar, curar esa úlcera, ¿sí? Con ciertos productos antisépticos locales, una serie de compuestos que van a ayudar a la granulación, a la cicatrización, ¿sí? Les había enviado yo un documento donde están algunas tablas donde te dicen o te hablan que en base a cómo está el fondo de la úlcera, si está negra, si está necrótica, si está marrón, si está gris, si está sangrante, qué productos tú podrías utilizar, ¿sí? Para acelerar o mejorar esa cicatrización o la curación, pero nada más, no antibióticos sistémicos, ¿sí? Entonces, les decía, eso es importante, revisar esa información y pegarte siempre a la mejor evidencia científica, porque créeme que hay productos y productos, ¿sí? Muchos de ellos no validados en estudios científicos serios, ¿sí? No te digo por ahí una que otra, uno que otro ensayo clínico no tan bien diseñado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Y claro, de una u otra forma, no ser tanto experimental en este sentido, sino más bien regirse al hecho de tener ya o de apoyarse en evidencia científica, porque de eso depende que ese pie se salve. Pues imagínate, no estás probando o no estás intentando, o veamos qué pasa con esta evidencia que salió acá o con esta revisión que hicieron acá, veamos cómo nos va. No, no, es que el veamos no aplica, es una extremidad la que quieres salvar. Entonces, si tú fueras o si se intercambiaran los papeles y tú estuvieras con una úlcera que de eso dependiera si te quedas o no con tu pie o tu pierna, ¿sí? Entonces, a ver si dejas experimentar ahí, a ver qué pasa en unas semanas, a ver si mejora o no mejora. Y si no mejora, te amputan. O sea, creo que ninguno de nosotros vamos a dejar, ¿no? No, a ver, un ratito, en mi pie no vas a experimentar, o esta información todavía no está validada, o no tiene los suficientes argumentos como para decir que es eficaz y que es segura. No, no, a mí me pones o me aplicas únicamente lo que ya está validado y lo que la evidencia sostiene que funciona. Eso me aplican. O sea, no estamos queriendo cicatrizar un granito o algo, una lesión, una escoriación así simple. No, no, de eso va a depender si ese paciente pierde o no su extremidad, o si ese paciente cae o no cae en un proceso séptico. No es cualquier cosa. Entonces tengamos mucho cuidado en ese sentido. Si la infección es leve o moderada, por supuesto, la vía oral
y el manejo ambulatorio está disponible y les hablaba de posibles gérmenes que pueden estar en este sentido si nos basamos en el GRAM que a diferencia del cultivo lo vamos a tener en pocas horas, ¿no? Y claro, la posibilidad de los esquemas. Y también les decía que pueden haber esquemas en los cuales, o más bien cuando no tengas este GRAM, los gérmenes más frecuentes que pueden estar ahí, estreptococo, el estafilometicilino resistente, gram negativos, anaerobios, porque no se olviden que estas infecciones son polimicrobianas. Son polimicrobianas. Entonces, también te había dado algunos esquemas y las dosis a aplicar, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces cuando ya la infección es moderada a severa? Si esta infección es moderada a severa, es decir, aquí ya tienes afectación de tejidos más profundos, aquí ya tienes de pronto criterios sistémicos, ¿no es cierto? No se olviden siempre nuestra escala, van a partir de acá, moderada, severa. Aquí ya tienes criterios de SIRS, ahí el paciente de pronto está hipotenso, hay signos de toxicidad sistémica, hay deterioro del nivel de conciencia, una hiperglucemia severa. O sea, hay criterios de sepsis, hay elementos de SIRS y Quick-SOFA que obviamente están apoyando la sospecha de sepsis. Entonces aquí la sepsis mata. La probabilidad de mortalidad de un paciente con sepsis es alta comparado con aquel que de pronto no está o no cumple criterios para sepsis. Entonces, en este contexto tienes que ser agresivo, ¿sí? Y aquí este paciente tiene que ser hospitalizado, ¿ya? Este paciente tiene que ser hospitalizado y los antibióticos a usar son, lógicamente, en este caso, intravenosos. Entonces, algunos de los tratamientos o esquemas tenemos, por ejemplo, el uso de ampicilina sulbactam, ampicilina, sulbactam. Ya estos esquemas, sí, ojo, son IV y ya en hospitalización, ¿no? Ampicilina, sulbactam, pero en este contexto tienes que usar dosis óptimas, ¿no? 3 gramos IV cada 6 horas. Obviamente, si la tasa de filtración glomerular es normal, ¿no? No se olviden que todos los antibióticos o casi todos se ajustan para la función renal, excepto algunas excepciones, ¿ok? Entonces, un esquema puede ser este, o puedes utilizar también el piperacilina tazobactam, ¿sí? Piptaz en este sentido. Ya aquí lo usas, puedes usar 4.5 gramos IV, ¿sí? Cada 6 a 8 horas, ¿ok? Te sugiero que lo uses, si es que lo usas cada 6 horas, lo pases en bomba de infusión, en infusión, cada dosis, ¿sí? Cada dosis en 3 horas. Y si lo usas cada 8 horas, asimismo en infusión continua, pero cada dosis la pasas en 4 horas. Te sugiero esto. Está demostrado por estudios que al hacer este tipo de aplicación y no la clásica aplicación intermitente, esa que la enfermera viene y le pone en 30 minutos, así rápido, ¿sí? Esta forma de infundir la piperacilina tazobactam o también los carbapenémicos mejora la SIM, ¿sí? Mejora su concentración inhibitoria mínima y mejora en este caso el área bajo la curva en este sentido, ¿no? Entonces vas a tener mejor biodisponibilidad, bioequivalencia y por ende mayor eficiencia y menores efectos adversos con el fármaco, ¿ok? Entonces, ojo con esto, ¿no? Bien, la diferencia entre estos dos esquemas es que, por ejemplo, cuando quieres cubrirte, este no tiene acción para pseudomona, ¿sí? Este no te cubre pseudo-piptaz, sí te cubre pseudomona. Ya, toma en cuenta esa situación, ¿no? Debes de estar presente de aquello. Otro esquema, ¿sí? Otro esquema que eh, puede estar aquí también en este contexto, tenemos con carbapenémicos, ¿ya? Aquí puedes usar meropenem, ¿sí? 1 gramo IV cada 8 horas.
de igual manera, infunde esto en 3 horas, ¿no? En 3 horas con bomba de infusión, ¿sí? Para mejorar esa SIM. ¿Tiene espectro para Pseudomonas? Sí tiene espectro para Pseudomonas, ¿sí? El meropenem. Con respecto, también tienes imipenem cilastatina. Este imipenem cilastatina puedes usar 500 miligramos IV cada 6 horas, ¿no? ¿Ok? ¿Tiene espectro para Pseudomonas? Sí. La diferencia entre usar mero e imipenem, sobre todo en el paciente adulto mayor, cuando el imipenem puede generar convulsiones, ¿no? Crisis convulsivas en pacientes adultos mayores, sobre todo. Con meropenem es menos riesgoso. Listo. O, ¿qué otro esquema puedes usar en este caso? También, dentro de este tenemos que puedes usar ertapenem también, ¿no? Ertapenem, 1 gramo IV cada 24 horas. Este no tiene espectro para Pseudomonas. A pesar de que es un carbapenémico, no tiene espectro para Pseudomonas, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Qué otro esquema podrías utilizar? Podrías utilizar ya otros esquemas un poco más, digamos, más disponibles. Puedes usar ceftazidima, ¿sí? Puedes usar ceftazidima, una combinación, ¿no? Con ceftazidima, en este caso 1 a 2 gramos IV cada 8 horas, pero asociado con metro, ¿ok? La ventaja de este, por la ceftazidima, sí tiene espectro para Pseudomonas, ¿no? Entonces, ceftazidima más metro es una opción, ¿ya? Otra opción tienes cipro más metro, levo más metro, ¿sí? Son otras de las opciones, ¿ok? Esas cefepime más metro, ¿ya? No te olvides de eso, sobre todo cubriéndote Pseudomonas, que es importante también cubrirse en estos pacientes, ¿sí? Entonces, mira, un esquema no tan complejo, ciprometro o levometro, ¿no es cierto? ¿Sí? A nivel hospitalario, antes de empezar de una carbapenémico, es decir, puedes a nivel hospitalario también irte un poco escalando, ¿no? De pronto ciprometro o levometro, y si no funciona te vas a piptaz, y si no con piptaz vas escalando a carbapenémicos, es decir, podrías tener esa opción de irte subiendo en ese sentido, ¿no? Para que no tengas que irte directo con carbapenémicos. Deja esos carbapenémicos para el final. Obviamente tienes otros esquemas que también podrían ser muy útiles en este sentido, ¿sí? Ya aquí también es algo muy importante, y es ver la posibilidad, ¿sí? De la cobertura para un estafilococo aureus meticilino resistente, ¿sí? Esto es importante. En este caso, todos estos esquemas hay que analizar la posibilidad de combinar con un antibiótico para meticilino, estafilococo aureus meticilino resistente. Aquí tienes opciones, tienes la vancomicina, ¿ya? La dosis a usar de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas, ¿sí? Trata de diluir esto, diluye y pásalo en al menos 60 minutos o 1 hora, ¿no? Para reducir la posibilidad de efectos adversos. Puedes usar, o si no tienes banco, tienes Linesolid. Este no se ajusta para la función renal. Es una diferencia y una ventaja, porque a veces ya tenemos, no se olviden, son pacientes diabéticos, pero la renal crónica, y no quieres deteriorar más de ese riñón, ¿sí? Sin embargo, de igual manera, el Linesolid, sobre todo, guárdate cuando tengas ya un estafilococo aureus meticilino resistente, que tiene una resistencia también a vancomicina. Entonces, si en este caso ya Linesolid es una opción también, ¿no? Y la raptomicina, que bueno, no la tenemos nosotros. Entonces, tienes vancomicina, tienes Linesolid, la dosis de Linesolid, 600 miligramos IV cada 12 horas, ¿ok?
¿Cuánto es la duración? Les decía que en las infecciones leves a moderadas, puedes usar de 7 a 14 días, ¿sí? Eh, pero en algunas moderadas y severas ya incluso tienes que usar 14, 21 o más días, incluso de hasta 4 a 6 semanas, si estamos hablando ya de una osteomielitis sobre todo, es decir, ya en las moderadas y en algunas moderadas y en las severas, los intervalos ya oscilan prácticamente entre 2 a 4 o 6 semanas de antibióticos, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan en ese sentido, ¿ok? ¿Alguna duda en este contexto con respecto a estos antibióticos? Preguntas. Por favor, no se olviden que deben cubrir, ¿sí? No se olviden que se deben cubrir, o más bien ajustar las dosis en el caso de que tengan pacientes con daño renal. Sí, eso es algo importante. Bájense en una calculadora médica, tengan ahí para calcular la tasa de filtración glomerular y después evalúen en base a esa tasa de filtración glomerular. En el Sanford pueden ver, o en el Medscape, o en el UpToDate, cuánto le toca en base a esa tasa de filtración glomerular. Es importante tomar en cuenta esos detalles. ¿Dudas, preguntas al respecto? Doctor Ortega, buenas noches. La ¿Cómo está? combinación de ceftriaxona como un buen antibiótico de amplio espectro con la clindamicina en lugar del metronidazol. Ya, bueno, si tienes o si ya vas a usar de forma intravenosa, no te olvides que tienes que cubrirte pseudomona. Sí, siempre cúbrele dentro de tu espectro pseudomona en pacientes ya con infecciones moderadas a severas que están hospitalizados. Sobre todo si esa úlcera ya tiene algún tiempo, ¿sí? Con más de 30 días, lo más seguro es que ahí estén haciendo horrores, ¿ya? Entonces, ceftriaxona no tiene cobertura para pseudomona. De las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima es la única que tiene cobertura, ¿sí? Entonces, ceftriaxona te vas a quedar corto en ese sentido, ¿sí? Y no estás cubriendo un agente etiológico en este tipo de infecciones como es pseudomona, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entre usar metro y usar clinda intravenosa en este sentido, si no tienes metro, puedes usar clinda, no hay problema. Sí, podrías usar clinda, pero si es que no tienes metro. Las guías te recomiendan en este caso y en estos pacientes el uso de metronidazol en esquemas combinados, me refiero, ¿no? O sea, cuando tengas ceftazidima, puedes usar ceftazidima, o sea, una céfalos de tercera con metro o ciprometro o levometro, ¿sí? Podrías usar, o en su defecto, solamente en monoterapia piptaz o los carbapenémicos, ¿ok? Entonces aquí no le combines, por ejemplo, si ya usas mero metro, eso no es un esquema. Esquemas combinados con metro incluyen cefalosporinas de tercera, de cuarta, ¿sí? Y en este caso las quinolonas. Ahí le combinas con metro o clinda, ¿ya? Pero una opción a estos esquemas combinados es la monoterapia con piptaz, la monoterapia con mero, la monoterapia con imipenem-cilastatina, ¿no? No hay un beneficio en este caso si piptaz metro, eso no es un esquema, ¿sí? Mero metro no es un esquema, ¿ya? A veces pensamos que mero ya te está cubriendo, el espectro del metro ya te está cubriendo, no hay que ser redundantes en los esquemas redundantes también te generan resistencias. El metro o la clinda está bien cuando le asocias, insisto, a una cefalosporina de tercera, de cuarta o una quinolona, ¿sí? ¿Ok? Si no tienes metro y tienes clinda, úsalo. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, doctor. El tiempo promedio, doctor. Dígame.
promedio. El tiempo doctora. promedio para poder dar la medicación. Sí, eso les decía, en infecciones leves a moderadas de 7 a 14 días, en las moderadas a severas de 14 hasta 4 a 6 semanas, dependiendo. Si es una osteomielitis, ya tienes que al menos dar 4 a 6 semanas, ¿sí? Como te digo, todo estará en función de cómo está revirtiendo ese paciente ese proceso infeccioso, sus criterios de SIRS, de Quick-SOFA, sus marcadores inflamatorios o de sepsis, cómo están revirtiendo aquello, ¿sí? Infecciones leves a moderadas de 7 a 14 días, moderadas a severas de 14 hasta 4 a 6 semanas, dependiendo, ¿ok? Cómo vaya la respuesta, ¿no? Doctora, dígame. Por ahí Buenas estaba noches, pregunta doctor. la doctora. Buenas ¿Cómo le noches, va? muchas gracias. Por favor, la dosis de metronidazol, mi doc, ¿cuál sería usarse? Ya la dosis del metro, tú tienes, el fabricante te dice 500 IV cada 8 horas, ¿no? Ujú. Aunque en algunas revisiones puedes encontrar también cada 6, ¿ok? Pero de 500 miligramos IV cada 6 a cada 8 horas podrías darle. Gracias, doc. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Y la levofloxacina 500 cada 12 horas, doctor? No, en estos pacientes ya 750, ya es moderada severa, ¿no? Ya es moderada severa. Aquí tienes que usar 750 IV QD. La Cipro en estos casos, 400 IV cada 8 a cada 12, ¿sí? 400 cada 8 a cada 12 en estos pacientes, intravenoso, insisto. El esquema de la ceftazidima, ya les di, del cefepime, 2 gramos IV cada 8 a cada 12 igual. ¿Sí? El cefepime, 2 gramos IV cada 8 a cada 12. Ya, ¿cuál más me falta? Creo que nada más. Del resto le tienen anotado ahí. Ajá, sí, eso me faltaba indicarles porque obviamente las dosis vía oral son diferentes. La Levo 750 QD, ¿no? Siempre y cuando, insisto, tengan una tasa de filtración glomerular normal, ¿no? Normal, o por lo menos más de 60 ml minuto. Por lo general, con más de 60 ml minuto no se ajusta. Los ajustes suelen estar ya con menos de 60, a tal punto que de 30 a 50 o de 20 a 50 ya es una dosis, con de 10 a 20 es otra, o con menos de 10 ml minuto ya es otra, ¿no? Pero al menos con más de 60 ml minuto, porque ustedes dirán, bueno, doctor, ¿y qué es normal? O sea, ¿a partir de cuánto empiezo a ajustar? Obviamente eso está explicado en el Sanford, eso está explicado en el Medscape, pero por lo general con más de 60 ml minuto las dosis son completas, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda en este sentido? Papi, a ver, le preguntó a sus compañeras que si eso le subo en su plataforma, le subo esa Apaguemos el monografía micrófono, o dónde será su... apaguemos los micrófonos, ¿sí? O algún correo, preguntó bien eso. Ok, gracias. Bien, entonces, por favor, es importante todos estos aspectos, ¿no? Ahora vamos tapando algunos espacios, algunos vacíos por ahí. Eh, Algo que es importante y es la sospecha de un paciente con osteomielitis, ¿no? ¿Cómo sospechan ustedes la posibilidad de osteomielitis en un paciente? Hay una prueba que se llama la prueba o la prueba del hueso, ¿sí? Una prueba del hueso que consiste o no es otra cosa sino con un objeto metálico prácticamente palpar ese hueso. El sonido, la sensación táctil es diferente. Se establece que esta prueba, ¿sí? Esta prueba o este test, por supuesto, en este caso del hueso, ¿no es cierto? Tiene pues ciertos beneficios en cuanto también a otras técnicas. El uso de una radiografía también es importante, donde pueden ustedes evidenciar ciertos aspectos o
lesiones osteolíticas compatibles, lógicamente, con osteomielitis. Por ponerles una comparación, ¿sí? Esta prueba del hueso, este test del hueso, comparado con unos rayos X, por ejemplo, ¿sí? Tenemos acá sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta prueba del hueso, ¿sí? Para detectar osteomielitis, ojo que es para eso, estoy poniendo estos valores, tiene una sensibilidad del 95%, ¿sí? Comparado con el 82% de unos rayos X. Una especificidad del 93% comparado con 93% en los rayos X. Valor predictivo positivo 97% en ambas, ¿sí? Valor predictivo negativo 83% comparado con el 65%. Ahora, los estudios también hablan de ambos. O sea, ¿qué pasa cuando combinamos ambos? ¿Sí? Resulta que ahí la sensibilidad es del 97%. Si ven que cuando combinan dos técnicas, la sensibilidad aumenta, que es lo que me interesa realmente en una primera prueba inicial o de tamizaje. Eso es clave, ¿no? Lo que les decía del CIRS y del QuickSOFA. La especificidad del 92%, un valor predictivo positivo del 97% y un negativo del 93%, ¿sí? Ojo, mucho cuidado con los valores predictivos positivos y negativos, que estos pueden variar con la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Siempre pueden variar. No es lo mismo querer detectar en una zona o en un área geográfica donde la prevalencia de una enfermedad es alta, ¿sí? Que en otros donde esa patología la prevalencia es baja. Eso influye o incide en los valores predictivos, ¿no? Ojo con eso. Bueno, algún rato ya hemos de tener un curso de medicina basada en evidencia y vamos a conversar mejor esta situación. Ahora, les hago una pregunta. Entre una prueba o test de hueso, ¿sí? Y una RX para detectar osteomielitis, ¿cuál utilizarían ustedes en base a esto? Si tuviera que elegir una de las dos, ¿no? Yo sé que si uso ambas, de pronto es mejor, pero como herramienta inicial, me refiero como una herramienta inicial, ¿cuál usarán ustedes? La prueba del hueso. La prueba del hueso, ¿no es cierto? Imagínate, tiene una sensibilidad del 95%. No se olviden que una prueba altamente sensible tiene un valor predictivo negativo alto. En una prueba de tamizaje necesito eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es esto de la sensibilidad? ¿Quién me dice qué es esto de la sensibilidad? La ¿Qué capacidad es que la? tiene para detectar casos positivos. Ok, digamos que la sensibilidad de una prueba es el porcentaje de enfermos, ¿sí? Que son detectados cuando esta prueba es positiva, ¿sí? Esa es la sensibilidad. ¿Y qué es el valor predictivo positivo? Los que verdaderamente están enfermos. Ok, el valor predictivo positivo es la probabilidad de tener la enfermedad cuando la prueba es positiva, ¿sí? Que es diferente, ¿no es cierto? Entonces, es la probabilidad de tener la enfermedad cuando la prueba es positiva. Ahora, una prueba altamente sensible, les decía, excluye enfermedad. Una prueba altamente específica incluye enfermedad, o sea, confirma. En otras palabras, lo que me sirve de una prueba inicial o de tamizaje es su valor predictivo negativo, ¿sí? Es decir, que me excluye enfermedad. Si yo parto de este principio, no que me confirme, o sea, yo en una prueba de tamizaje, yo no quiero que me diga si ese paciente tiene la enfermedad, o sea, sería excelente tener una prueba altamente sensible y altamente específica, pero eso es medio complejo, no siempre se cumple. Sería lo ideal, sería una prueba excelente, pero al menos como primera herramienta de tamizaje, sí necesitaría de pronto una prueba que me permita descartar esa enfermedad. Ahora, bien, en términos de esta prueba del hueso, miren que su sensibilidad es buena y su especificidad también. O sea, es una prueba que de una u otra forma, si es positiva esta prueba,
me sirve como herramienta de tamizaje y también, o sea, como casi confirmatoria. Entonces, es una muy buena prueba. Imagínate que si es positiva esta prueba, hay un 97% de probabilidad de que ese paciente sí tenga osteomielitis. En cambio, con respecto al análisis del valor predictivo negativo, es que aquellos pacientes que tengan negativa esta prueba, ¿no es cierto? O sea, que es negativa la prueba, hay un 83% de probabilidad que no tengan osteomielitis, que no tengan, ¿sí? Entonces, mira, son valores aceptables, ¿sí? Obviamente, en primera instancia, como una primera herramienta, ¿no es cierto? Antes que una resonancia magnética. Obviamente son pruebas que ya vendrán luego, pero mira, o sea, en una, entre aplicar esta prueba, en términos de practicidad, y tener una resonancia magnética que te diga que hay osteomielitis, o sea, esta prueba del hueso la puedes hacer en tu consultorio, pues, ¿sí? Pero no una resonancia magnética. Entonces, mira estas situaciones que te pueden ayudar, ¿sí? Te pueden ayudar, lógicamente, a predecir la posibilidad de una osteomielitis en estos pacientes, ¿no? Ya si hablamos de la resonancia magnética, obviamente ya tenemos datos casi del 100%, pero claro, tienes el inconveniente, por supuesto, de que los costos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso. Es importante, como les decía también, en el contexto del pie diabético, no se olviden, por favor, palpen los pulsos, el perio, el popliteo, el femoral, la prueba talón, eh, prueba tobillo-brazo, ¿sí? Es necesario, es importante, ya sea con un tensiómetro, ya sea con un Doppler. El punto de corte, no se olviden, con menos de 0,9, ¿sí? Ya indica obstrucción, pero ya con menos de 0,4, ¿sí? En esta prueba, en este índice tobillo-brazo, ya les decía de 0,9 ya hay una obstrucción, ¿sí? Lo normal tiene que ser más de 1. Con menos de 0,4 ya te indica que existe una isquemia severa. ¿Ok? Entonces no te olvides también de aplicar esto. Con respecto a los cultivos, ya les habíamos mencionado, el cultivo tiene que ser de tejidos profundos o incluso hacer un curetaje del hueso. Y eso no lo vas pues, a hacer ahí en el cuarto del paciente. O sea, por más que tenga alterada su sensibilidad, pero ya prácticamente acceder a tejidos profundos ya es complejo, o sea, le va a causar dolor, más aún un curetaje del hueso. Ya necesitas programar ya una limpieza quirúrgica en ese paciente, obviamente, para poder obtener esos cultivos, ¿no? No hagas cultivos de tejidos superficiales, ahí puedes estar cultivando horrores y más tratando la contaminación que tratando la infección misma, ¿no? Entonces evita eso. A veces he visto que eh, medio en la curación, de ahí mismo quieren tomar el cultivo y entonces no es un cultivo real. Entonces ten cuidado con esa situación, ¿no? O sea, tenemos que de una u otra forma garantizar una adecuada toma de esos cultivos. Algo que les decía, em, por lo general las infecciones a nivel del hueso en los pacientes con este contexto oscilan el 20% aproximadamente, ¿no? Con respecto a las osteomielitis. Están presentes al menos un 20%, o sea, de cada 10 pacientes con una úlcera infectada en el contexto de pie diabético, ¿sí? De cada 10, 2 al menos tendrán osteomielitis. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Y claro, en este contexto, el riesgo de amenazar la vida de ese paciente, ¿sí? Por un en este caso, un pie diabético es del 4%, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta esta situación. De todas las úlceras, al menos un 25%, ¿sí?
25-30% estarán pues infectadas, ¿no? De un 25 a un 30%. O sea, de cada 10 pacientes, al menos 3 tienen esa úlcera que está infectada. En algunas series incluso es más, te hablan del 58% algunas, ¿sí? Todo dependerá, ¿sí? Básicamente de la zona geográfica muchas veces donde te encuentres, ¿no? No será lo mismo una úlcera de un pie diabético en un país del tercer mundo que en una del primer mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso por lo general suele variar, ¿sí? Del 30 al 58% más o menos oscilan las infecciones en las úlceras de un paciente diabético, ¿no? Entonces, tome en cuenta esto. De pronto para nosotros sí, efectivamente es este 58%, casi 60%. O sea, de cada 10 úlceras, 6 están infectadas, ¿sí? Para nuestro medio, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta situación. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ustedes tienen que valorar y pensar que hay una infección? Si esa úlcera está ya más de un mes, o sea, más de 30 días, eso aumenta la probabilidad de que esté infectada, ¿sí? Entonces, ojo con eso. La prueba del hueso. Si ya ven una prueba del hueso, esa úlcera está infectada y quizás ya hasta con osteomielitis. El hecho de úlceras previas también en ese paciente es un factor de riesgo para una infección en una úlcera, ¿ya? La insuficiencia renal, ya la amputación previa. No se olviden que en algún momento vimos que estos pacientes que ya tienen úlceras, que ya tienen amputaciones, son de categoría 3. ¿Se acuerdan al inicio? O sea, pacientes de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De úlceras y de nuevas amputaciones, ¿sí? Por procesos infecciosos. Entonces, a tomar en cuenta estas situaciones, lógicamente que me van a poder predecir esa severidad o el riesgo que tienen estos pacientes. No olvidarse que las infecciones en el pie diabético son polibacterianas, ¿ya? ¿Cuáles eran en las úlceras infectadas leves a moderadas, lo que más abundaba en gérmenes? Los cocos, acuérdense, ¿no es cierto? Estreptococo, estafilococo, ¿no es cierto? También teníamos por ahí Pseudomonas, ¿sí? La posibilidad de Pseudomonas, Escherichia coli, Proteus también pueden hacerse presentes, enterococos, ¿ya? Ya en infecciones moderadas a severas, estafilococo meticilino resistente, Pseudomonas, enterobacterias, ¿ya? Van de cajón. Los que han sido asociados de pronto con osteomielitis, ¿ya? El estafilococo aureus generalmente suele ser el más frecuente de todos, ¿sí? Y dentro de este pensar en el estafilococo aureus meticilino resistente. Ya en cuanto a bacterias gram negativas, tenemos a Proteus, Pseudomonas, Escherichia coli, ¿ya? Suelen ser los más comunes en estos casos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que comentarles al respecto? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta que ustedes tengan referente a lo del pie diabético? Buenas noches, doctor. Una inquietud. Lo que no Dígame. se sabe, en el caso de gérmenes, porque del estreptococo meticilino resistente, en el peor de los casos, que en el primer nivel a veces no contamos con la clindamicina y tenga un paciente que sea alérgico a las cefalosporinas, ¿con qué podría combinar para este tipo de úlcera el A ver, trimetoprim? ¿en qué contexto? ¿En qué contexto? ¿De Eh, una infección leve a moderada? Ajá, sí, el estreptococo meticilino resistente, tratamiento oral. Ya, perfecto. La Entonces, combinación, ahí tiene usted, ¿sí? Esta es sí, nuestra diapositiva de la clase anterior, ¿ya? Entonces, mire, si usted tiene primero que me dice, a ver, yo estoy en el primer nivel de atención, doctor, eh, tengo sospecha de un estafilococo meticilino resistente, ojo que si hay una enfermedad moderada severa, usted no se va a quedar con ese paciente, tiene que referirlo, ¿no es cierto?
Entonces, pero si ya está en primer nivel de atención con una leve moderada que usted ve que puede o va a intentar manejarlo en ese sentido, ahí tiene usted un esquema que es trimetropin sulfametoxazol, que le dará cobertura para el estafilococo meticilino resistente, ¿sí? Y que ese es uno, ¿no? Asociado con amoxiclavulánico o moxifloxacino. Por lo general, el trimetropin y el amoxiclavulánico sí hay en el primer nivel de atención. Es más, es de lo que más hay por las otras patologías, ¿no es cierto? Más difícil le veo clinda con cipro o clinda con levo, ¿no es cierto? Entonces, mire, estos esquemas son importantes que ustedes lo tengan para que hagan combinaciones razonadas, combinaciones apoyadas en la mejor evidencia científica y no demos por ahí disparos al aire que de pronto me pueden, uno, no ser una combinación adecuada porque no estoy cubriéndome todo el espectro. Y segundo, pueden ser combinaciones redundantes, ¿sí? Entonces, porque esto les digo porque ya he visto, a ver, pacientes con, supongamos, amoxi, clinda y metro, ¿ya? Así, amoxi, clinda y metro. Para un pie diabético vía oral, ¿no? O sea, oral, o sea, leve. Entonces, imagínate, analicemos ese esquema. Amoxi, clinda y metro. ¿Qué te parece? La amoxi, a ver, dentro de lo que es una cobertura para Staphylococcus aureus, no me va a dar, meticilino resistente, no me va a dar, ¿sí? La clinda podría darme en ese sentido, ¿sí? El metro, dime tú algo que cubra la clinda que no cubre el metro, entonces como que está un poco redundante en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, la idea es evitar justamente esos esquemas y ya tengan más o menos ciertos esquemas ya planteados en su cabeza, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Antes de que me olvide, además la prueba, esta prueba del hueso que les decía para detectar osteomielitis, acompañado de una úlcera o de una área, sí, de una úlcera de más de 2 centímetros cuadrados de superficie, aumenta la sensibilidad, ¿no? O sea, para detección de osteomielitis, ¿sí? Úlcera con más de 2 centímetros cuadrados de superficie más la prueba del hueso positiva, aumenta aún más todavía esto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Doc, es en el esquema anterior, cuando es combinado el trimetopin con las cefalosporinas. En el Trimetopin en con el anterior, cefalosporinas. sí, en el anterior al que estaba. Antes de ese, ahí está. La cefalexina. Si A ver, fuera, ¿cuál es la pregunta aquí? o sea, si no tengo clinda, solo tengo trimetopin y el paciente es alérgico a las cefalosporinas, Ujú. ¿cuál opción sería Le para vas, combinar con el trimetopin? le vas a dar dicloxacilina. Ujú. Esa no es una céfalos, ¿ok? Ya, doc. Y otra inquietud, y en el caso Ujú. de que sea una úlcera isquémica, ¿cómo recomienda usted realizar esa curación? A ver, primero que ya, ojo, no te olvides de esto, por favor. Esto es clave, ¿ya? Si tú ya identificas, en este caso, la presencia ya de una isquemia, primero déjame verte acá. Esta sería, ¿sí? ¿Qué, qué recomendación le darías a este paciente? ¿Sí? Primero, te llega, tú estás en el primer nivel de atención y aquí yo te estoy poniendo muy claro, grado 0 y 1. Con estadio A y B, quédatelo en el primer nivel, ambulatorio, ¿no es cierto? Si vemos aquí, grado 2 a 3, estadio C o D, mándalo a hospitalización o mándalo o refiérele al segundo o tercer nivel. Tú me dices qué hago con un paciente que viene con una isquemia, ¿sí? Primero que ese paciente no le vas a mantener tú en tu unidad. Refiere ese paciente. ¿No ves que hay que analizar el contexto de esa isquemia?
necesitas un cirujano vascular, ¿sí? Necesitas que obviamente haya un equipo multidisciplinario, necesitas al internista, al infectólogo o al cirujano vascular. Ya después, cuando le vea el vascular, le vea el clínico y ya le manden a la casa con tu hojita de contrarreferencia, ¿no es cierto? O con el plan a seguir en el primer nivel de atención, ahí te haces cargo tú. Pero ya para seguir las indicaciones de, en este caso, los otros especialistas, porque ya han hecho una debridación adecuada, ya han hecho una curación, ya han establecido la profundidad, ya han evaluado a través de un angiograma cuánto está tomado de esa circulación, o sea, ¿por qué nos vamos a quedar con ese paciente en el primer nivel de atención? Si tú tratas de curar o cicatrizar una úlcera que está en estadio C, D, infectado y con isquemia, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a estar curando y dando antibióticos por largo tiempo y no vas a tener resultados. Y ya como te quedaste con ese paciente 3, 4, 6 semanas y no hay resultados, ahí le dices al paciente, ¿sabe qué? No, ya necesitas ser referido al segundo o tercer nivel. Ya perdiste 2 a 4 semanas, ya nos llega a nosotros ya quizás más complicado el caso. ¿Sí? Por favor, revisemos las diapositivas. ¿Estamos? Sí, gracias, doctor. Ya, por favor, no se queden. Si ya ves un paciente que está con isquemia, por favor, o sea, no te vas a quedar con ese paciente ahí. Busca, refiere, hay tu gestión. Si eres médico del primer nivel de atención, tu gestión tiene que, obviamente, encargarse de que ese paciente reciba esa atención en el segundo, ¿sí? Porque tampoco es que, no vaya con eso. El paciente a veces se va, no se va. Buscar las maneras de que ese paciente sea atendido. No sé si ahora hay algún tipo de vinculación capaz de que el primer, en estos casos un poco ya complejos, haya o puedan sacar de una vez ese turno con el especialista en el segundo, el segundo nivel sería en este caso, o tratar de direccionarlo adecuadamente, porque ya claro, o sea, en este caso, si el paciente ya no acude, ya es su responsabilidad, pero no te quedes con estos pacientes que ya meritan otro tipo de manejo, otro tipo de cuidados, otro tipo de exámenes complementarios y que obviamente no hay que retrasar o prolongar esto, ¿ok? Por eso es que les daba todas estas escalas y les estoy dando lo práctico para que ustedes simplemente cojan allá. A ver, aquí veo una isquemia, este pie está negro y encima más está con pus. Esto es un estadio de la clasificación de Texas que nos enseñó el doctor Ortega. O sea, y esto primero en profundidad, ya ni siquiera me preocupo porque esto ya mínimo es un grado 2, o sea, mínimo. Ya, y esto está ya isquémico y purulento, no. Este paciente necesita ser trasladado al segundo nivel de atención, ¿sí? Entonces, por favor, vamos un poco aplicando estos esquemas, ¿no? Listo, ¿qué más? ¿Alguna otra duda que tengan ustedes? La prueba del hueso, doctor Ortega, simplemente con una pinza, algo metálico que estemos en la curación, tocamos el hueso, ¿eso es prueba positiva? Así es. Así Ajá. es. Que si Así es. tenemos una úlcera mayor de 2 centímetros, altamente sugestible Sí, sí, una de osteomielitis. osteomielitis. Ok. Así es. Sí, definitivamente una úlcera con más de 2 centímetros de superficie, centímetros cuadrados más la prueba del hueso positivo, tienes buena probabilidad de que eso se trate ya de una osteomielitis. Y al menos si ya esa úlcera ha estado ya más de 30 días, más todavía. O sea, definitivamente hay buenas probabilidades de que ese paciente esté cursando con una osteomielitis, ¿no? Y claro, ya debemos buscar ya una ayuda multidisciplinaria, habrá que incluso, como te digo, muchas veces ese paciente tiene que entrar a una limpieza quirúrgica, curetaje del hueso, o sea, una biopsia del hueso prácticamente,
para definir la etiología, pero tú ya en ese sentido rápido, si al menos si hay criterios ya de sospecha de sepsis, ya tenemos que actuar rápido, ¿no? Entonces, resumiendo todo esto, sí estamos claros en lo que tenemos que hacer. Voy desde algo rápido, desde lo que empezamos con el pie diabético, ¿se acuerdan? Algunas generalidades en este sentido. Les decía lo importante que es identificar factores de riesgo, ¿sí? Porque de esto, de identificar los factores de riesgo, ¿no es cierto? De eso va a depender la probabilidad de úlceras y de amputaciones. Y en el contexto de úlceras infectadas, ¿sí? Úlceras solas o úlceras infectadas, que a la final es solo cuestión de tiempo para que se infecten, ¿sí? Y la probable amputación. Entonces, esta primera escala es en el paciente que tiene simplemente paciente diabético que tuvo una úlcera o que no tiene úlcera, ¿sí? Que tiene, simplemente es un paciente diabético en el cual yo trato de identificar a través de estos grupos o categorizarle en qué grupo de riesgo está. ¿Riesgo de qué? De presentar úlceras o nuevas úlceras y por ende el riesgo de algún tipo de amputación. Entonces, paciente diabético, ustedes, si no tiene úlceras ese paciente, o ya tuvo úlceras y ya de pronto, ya ese momento no hay ninguna, pero establezcan el riesgo, ¿sí? Ah, no, ¿sabe qué, doctor? A mí ya se me han formado algunas úlceras, ¿no? Ese paciente directo, grupo 3, ¿sí? Entonces, ojo, acá el grupo 0, el 1, ya es neuropatía. ¿Cómo establezco entonces, cómo hago para determinar neuropatía en ese paciente? Entonces, no te olvides las claves en el examen del pie diabético, ¿sí? Esto es para todos los pacientes, ¿no? En tu consulta tú debes tener estos 3 puntos importantes a la inspección, una examinación en cuanto a la inspección, aspectos dermatológicos, el músculo esquelético, una parte neurológica. Necesito de ley un monofilamento, tengo que comprarme un monofilamento y tener en mi consulta porque eso es un criterio sine qua non, ¿sí? Un martillo de percusión para evaluar los RODS, ¿sí? En la parte vascular, bueno, mis dedos, calculo bueno, un tensiómetro para establecer esta relación entre lo que es la tensión arterial sistólica a nivel braquial y a nivel de tobillo, o un Doppler de estos pequeños, portátiles, en último de los casos, ¿no es cierto? O la valoración de pulsos. No olvidarte de esto que es importante, ¿no? Una forma digamos, una forma clínica a través de un interrogatorio de saber si existe o no neuropatía. Esta escala probada o validada en un estudio británico, ¿sí? Esta escala corresponde a los británicos, en el cual con ciertas preguntas yo puedo predecir si hay una neuropatía y si esta es leve, moderada o severa. ¿Ya? De pronto, si es que esta te costaría un poquito más de tiempo, pero no necesitas aquí monofilamento ni necesitarías las otras, ¿ok? Si ya tengo yo una úlcera, aquí ya tengo una úlcera. Aquí no es el paciente que no tiene úlcera, aquí ya tiene una úlcera ese paciente. Entonces, como ya tiene una úlcera, entonces necesito definir en qué grado está este paciente, ¿sí? En qué grado y en qué estadio, ¿sí? Si ya lógicamente hay una úlcera, ¿será que esa úlcera está infectada o no está infectada? Establezco criterios para evaluar la infección o no. Si ya en ese contexto voy a aplicar esta escala que es la de Litsa IWDF, en la cual voy a saber si realmente no hay infección o si hay una infección leve, moderada y severa, ¿sí? Si es infección leve o en algunas moderadas, le mando a la casa con antibióticos orales. Si es algunas moderadas y severas, ese paciente tiene que ser ingresado para antibióticos intravenosos, ¿sí? Aquí los esquemas que puedo usar vía oral. Acá los esquemas que debo usar por vía intravenosa ya en algunos casos moderados y casos severos. ¿Estamos? Ok, creo que con esos elementos ustedes se van a poder defender de una manera adecuada, ¿sí?
siempre con la mejor evidencia científica de por medio, ¿no? Como les decía, si ustedes se dan cuenta en todos estos artículos que yo les envié, hay un montón de escalas, pero un sinnúmero de escalas que muchas veces uno no sabe en qué contexto aplicar la una, cuándo aplicar la otra, que en lugar de ayudarte te confunden y a la final te quedas en nada, porque o sea, tienes tanto que no sabes en qué punto o en qué momento aplicar. Pero lo que hemos visto en estos días son las pastillas, las claves, ¿sí? Con que tú sepas o domines esto que se ha resumido en 15 diapositivas. Voy a convertir en PDF esto y les voy a mandar al grupo, ¿sí? Para que lo tengan de respaldo. Sería suficiente, y créanme que me doy por complacido en ese sentido, ver esquemas que no sean redundantes, ver esquemas que tengan su lógica, ¿no es cierto? Ah, ya este paciente tiene pues una infección, qué sé yo, eh, leve a moderada y le han cubierto en este caso con clindamicina o le han dado una cefalexina trimestoprim, o sea, y uno entender y decir allá le dio por esto o quería cubrirse un estafilococo meticilino resistente. Es decir, esquemas que tengan lógica y que no sean redundantes. ¿Sí? Es ese el mensaje en esto. ¿Ok? Ya les voy a convertir en PDF estas 15 diapositivas de pie diabético y les voy a enviar al grupo. Ok, entonces si no hay más preguntas, nos veríamos el día de mañana para esta clase. Les decía sobre algo muy puntual. Quiero que construyan, voy a ver cómo nos va en este ejercicio de construir una de las herramientas de la medicina basada en evidencia que se llama los POEMs, ¿sí? Así es que mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche. Tengan ustedes buena noche. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.